came down. Así que esta mañana vamos a ver Filipenses 2 del 1 al 11, el Dios que descendió. ¿En tu Biblia? Pastor Kiki is going to read the passage for us. Y en cuanto lo tengas, Filipenses 2 del 1 al 11, ponte de pie y vamos a leer juntos al estilo de la casa. Yo leo nones, ustedes leen pares y nos encontramos en el 11 para leerlo juntos. Sí, recordando también nada más de que mucho en esta iglesia sabemos del costo operativo de traer teólogos como el doctor Dani a México. Si tú quieres venir a clase pero no tienes el recurso, en esta iglesia no queremos que el dinero sea problema, queremos cubrirte. Entonces nada más acércate a la mesa de informes y di, oye, yo nada más puedo poner tanto y Dios va a proveer el resto para ti. Pero queremos que el dinero no sea una excusa para que tú conozcas más a Jesús, porque queremos apoyarte si fuera el caso. Forma parte de esto, requerimos que te inscribas porque hay un manual que incluye el curso que vamos a imprimir para cada estudiante. Entonces necesitamos saber cuántos vienen, nada más para anunciar eso. Ok, Filipenses 2, 1 al 11 dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Puedes tomar tu lugar. Just before Jesus went to Jerusalem to die on the cross for our sins, he took his disciples north to a place called Caesarea Philippi. Justo antes de que Jesús se enfilara al monte Calvario a morir por nuestros pecados en la cruz, llevó a sus discípulos al norte de Jerusalén, a una ciudad llamada Cesarea Filipo. And while he had them there, he asked, I believe, the most important question in all the world. Y mientras estaba ahí, les hizo la pregunta que yo considero la más importante de todo el mundo. He looked at his disciples and said, who do men say that I, the Son of Man, am? Les dijo, ¿quién dicen los hombres que yo, el Hijo del Hombre, soy? We know that Peter answered well, you are the Christ, the Son of the living God. Sabemos que Pedro respondió bien diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. But the New Testament is not satisfied with that simple answer. Pero el Nuevo Testamento no está satisfecho solamente con esa respuesta. So repeatedly throughout the scriptures we are given witnesses and testimony to the person and work of Jesus Christ. Y repetidamente en el Nuevo Testamento vemos esta respuesta mostrada a la pregunta a lo largo de todo el Nuevo Testamento. In John chapter 1 verses 1 through 18, the Bible teaches us that Jesus is the God of the incarnation. En Juan 1 del 1 al 18 se nos revela a Jesucristo como el Dios de la encarnación. The Apostle John there says, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory. Juan dijo, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. In Colossians chapter 1 verses 15 through 20, we are taught that Jesus Christ is the God of creation. En Colosenses 1 del 15 al 20 se nos muestra que Jesús es el Dios de la creación. There the Bible teaches us that all things were made through the Son. Se nos muestra que todo fue creado por medio de su Hijo Jesucristo. In Hebrews chapter 1 verses 1 through 3, we are taught that He is the God of revelation. En Hebreos 1 del 1 al 3 se nos muestra a Cristo como el Dios de la revelación. His argument is very simple. El argumento es simple. God in the past spoke many times and many ways through the prophets. Dios en el pasado habló de muchas formas y maneras por medio de los profetas. But in this last day He has spoken to us by His Son. Pero en esta era nos habla directamente por medio de su Hijo Jesucristo. Jesus Christ is God's final and perfect word to humanity. Jesucristo es la última y definitiva palabra de Dios para la humanidad. But there's a fourth text that I also believe we must study. Pero hay un cuarto texto que creo que debemos estudiar. It is the one before us this afternoon. Es el que está delante de nosotros en esta tarde. Because in Philippians chapter 2 we are taught that Jesus is also the God of humiliation. Porque se nos presenta a que Jesucristo como el Dios también de la humildad. And the passage falls very hard on the reality of His death on the cross. Y la porción va a hablar muy claramente acerca de su muerte en la cruz.
Hawthorne, a New Testament scholar, said of Philippians, it is a Christological gem unparalleled in the New Testament. Teólogos le llaman a esta porción la gema cristológica de todo el Nuevo Testamento. And so we're going to walk through these 11 verses together. Así que vamos a caminar estos versículos juntos. And we will see that verse 5 is a hinge verse that everything points to and moves away from. Y debemos destacar que el versículo 5 es como el punto clave de las porciones que conecta del 1 al 4 con el 6 en adelante. Paul's goal is, after reading these verses, that you and I would make it our goal to pursue the mind of Christ. El objetivo de Pablo en esto es que tú y yo al leerlo podamos procurar la mente de Cristo. Verses 1 through 4 give us a picture of what that mind is like. Del 1 al 4 nos va a mostrar una foto de cómo esa mente se ve. And verses 6 through 11 give us a great illustration of the mind of Christ. Y del 6 al 11 va a proveer una gran ilustración de la mente de Cristo. We're going to see three things then about Jesus in these verses. Vamos a ver tres cosas acerca de Jesús en estos versículos. We will see his character addressed in verses 1 through 5. Su carácter del 1 al 5. His cross in verses 6 through 8. Su cruz del 6 al 8. And his crowning in verses 9 through 11. Y su corona del 9 al 11. So Paul begins by challenging us to cultivate the character of Christ in verses 1 through 4. Del 1 al 4 Pablo nos va a instar a buscar y procurar la mente de Cristo. Now, being a good teacher, he lays a foundation of blessings before he challenges us to behavior. Siendo el buen maestro que es, Pablo va a poner delante primero las bendiciones que experimentamos y tenemos antes de poner la petición. In fact, in verse 1, he notes 4 blessings that are true for every child of God. Es más, nos van a mostrar 4 bendiciones que tiene todo hijo de Dios en el versículo 1. In other words, if you're here today and you have put your faith and trust in Jesus, these are promises that God has made to you. En otra manera de decirlo, si tú eres un creyente en Jesucristo en esta tarde, estas son 4 cosas y promesas que Dios tiene para ti. Look at verse 1. Ve el versículo 1. He says, first, there is encouragement in Christ. Dice, sí, hay varios sís ahí. Sí hay alguna consolación en Cristo. Secondly, there is comfort from his love. Si hay algún consuelo de amor. Thirdly, there is participation or fellowship in the Spirit. Hay una participación, un compañerismo con el Espíritu. And finally, there is affection and mercy. Y por cuarto lugar y final hay un afecto entrañable y misericordia. Now, it's very interesting to consider when Paul wrote Philippians. Es muy interesante el momento en el que Pablo escribe a Filipenses. It is one of the prison letters. Es una de lo que llamamos cartas de prisión. In fact, Paul wrote at the same time 4 letters from prison. En sí, Pablo escribe paralelamente 4 cartas desde cárcel. He wrote Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon. Escribe Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón. And so when Paul writes these words, he does not know whether he will be released or executed. Cuando Pablo está escribiendo esta carta, él no sabe si va a ser ejecutado o liberado. He doesn't know what the future holds. No sabe lo que el futuro cercano le depara. But Paul would say it doesn't matter. Pero Pablo dice, no importa realmente eso. Because I belong to Jesus. Porque yo sé que le pertenezco a Jesús. I am encouraged. Estoy animado. I am comforted by his love. Estoy consolado por su amor. I enjoy the fellowship of the Holy Spirit. Tengo este compañerismo con el Espíritu Santo. And I experience affection and mercy. Y experimento afecto y misericordia. When Paul says he enjoys the fellowship of the Spirit, cuando Pablo hace referencia a que tiene una relación con el Espíritu, he may be talking about his personal relationship with the Holy Spirit who lives inside of him. Puede estar hablando de su personal relación con el Espíritu Santo que habita dentro de él. Remember what the Bible says in 1 Corinthians chapter 6 and verse 19 and 20? ¿Recuerda lo que Dios dice en Corintios? Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit whom you have from God? ¿Qué acaso ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu, el cual has recibido de Dios? You are not your own. Ya no eres tuyo. You were bought with a price. Fuiste comprado por precio. And therefore glorify God in your body. Así que glorifica a Dios en tu cuerpo también. So that may be Paul's idea. Así que esa puede ser la idea de Pablo en el tema del Espíritu Santo. But it's also possible he's talking about the fellowship of the body of Christ. Pero es posible también que se refiera al compañerismo con el cuerpo de Cristo. Paul loved the Philippian church. Pablo ama a la iglesia de los filipenses. They ministered to him again and again. Le han servido y ministrado y apoyado una y otra vez. They were keeping up with what was going on with him in prison. Preguntaban constantemente cómo estaba Pablo cuando estaba en prisión.
They were probably the most missionary-minded church in the first century. Es la iglesia más misional de todo el primer siglo. And so Paul loved the Philippians, and the Philippians loved Paul. Así que Pablo ama a los filipenses y los filipenses amaban a Pablo. And that may be what he is talking about when he speaks of the fellowship of the Holy Y Spirit. puede ser eso lo que hace referencia cuando habla del compañerismo también con el Espíritu. So Paul says there are 4 things true for every child of God there in verse 1. Así que Pablo está diciendo que en el versículo 1 hay 4 cosas que el creyente tiene acceso. So on that basis, he can now challenge you and me to divine behavior in verses 2, 3, and 4. Y en base a esas bendiciones, Pablo va a apelar la demanda o petición de procurar la petición que va a dar más adelante de la mente de Cristo. In verse 2, he challenges us to unity. En el 2 nos va a invitar a la unidad. In verse 3, he challenges us to humility. En el 3 nos va a invitar a humildad. And in verse 4, he challenges us to Y sensitivity. en el 4 nos va a invitar a sensibilidad. Look at what he says in verse 2. Checa lo que dice el versículo 2. Complete my joy. Completa mi gozo. Make me a happy apostle. Hazme un apóstol feliz. By doing what? 4 things. ¿Por hacer qué? 4 cosas. Number 1, have the same mind. Número 1, sientan lo mismo. Number 2, have the same love. Número 2, tengan el mismo amor. Number 3, be in full accord. Número 3, sean unánimes. And number 4, be of one mind. Y número 4, sientan una misma cosa. Now, we should ask the question, why does Paul need to write this to the Philippians? Una buena pregunta sería, ¿por qué Pablo requiere escribir esto a la iglesia de los filipenses? We find the answer in chapter 4. Hallamos la respuesta en capítulo 4. There were 2 wonderful women in the church at Philippi. Había 2 grandes mujeres en la iglesia de filipenses. One's name was Euodia, the Una- other Syntyche. Una se llama Ebodía y el otro Sintique. These were good women. Eran buenas mujeres. They had worked alongside of Paul in sharing the gospel. Es más, habían servido junto a Pablo en predicar el evangelio. And yet something has happened and now they are at odds with one another. Pero algo pasó que en este momento están en pleito cantado. They are in a female cat fight, Están en una pelea de gatos entre mujeres. and it's dividing the church. Pero son el cuerpo de Cristo pero están dividiendo el cuerpo de Cristo. On this side, you have Euodia and her fans. De este lado tienen a Ebodía y a sus fans. Over here is Syntyche and her Y de fans. este lado a Sintique y a sus fans. And Paul knew that division would destroy the church. Y Pablo sabe que la división va a destruir la iglesia. He knew a divided church can never be a missionary church. Pablo sabe que una iglesia dividida no puede ser una iglesia misional. And so in chapter 4, he says to the church at Philippi, help these 2 ladies be of one mind. Así que en el capítulo 4 Pablo invita a la iglesia, ayuden a estas mujeres a ser de una sola mente. The same exact thing he is telling us in chapter 2 and verse 2. Exactamente la petición que apela en el capítulo 2, versículo 2. So Paul challenges them first to unity. Así que Pablo les reta primero a unidad And then he challenges us in verse 3 to humility. y en el 3 nos va a retar a humildad. He says, let nothing be done from selfish ambition or vain conceit, Nada hagas por contienda o por vanagloria, but in humility count others more important than yourself. sino en humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. I think that command grows naturally out of what he said in verse 2. Creo que ese versículo conecta directamente con lo que ha dicho en el versículo 2. Especially where he challenges us to have the same love. Especialmente cuando nos ha llamado a tener el mismo amor. You know, the Christian faith allows us to experience a miracle. ¿Sabes una cosa? La fe cristiana nos permite experimentar milagros. It gives us the ability to love people we don't even like. Nos permite amar a personas que la neta ni nos caen bien. If I were to talk to you after the service today, Por ejemplo, si yo hablara contigo al final del servicio and you were to say to me, oh, Danny, I like everybody, y tú me dices, no, Dani, no me conoces, a mí me gusta todo, me cae bien todo el mundo. I would say with the sweetest smile on my Te face, diría con la sonrisa más dulce en mi cara, you are a liar. tú eres un mentiroso. Because nobody likes everybody. Porque a nadie le caen bien todos. I teach at a seminary with many students. Yo enseño seminario con muchos estudiantes. I love all of them, Yo los amo a todos, but some of them I am very happy on the day of graduation. pero en algunos casos me pongo bien feliz cuando se gradúan y se van. I am glad for them to leave Me encanta que se vayan and come back to you y vengan a ustedes, because they were driving me crazy. porque a mí me estaban volviendo loco ya. I loved them. Los amo, I didn't like them very pero much. no me caen así tan de pelos. And so Paul attaches love and humility together. Por lo que Pablo está juntando amor y humildad en un paquete. And he says, let nothing be done from selfish ambition. Y le dice, no hagan nada por contienda. What does he mean by that phrase? ¿Qué significa no hagas nada por contienda? Selfish ambition is an attitude of your heart that says, I must have what I want.
Contienda significa es una actitud del corazón que dice, yo debo tener lo que yo deseo. Doesn't matter who gets hurt. No me importa quién lastime, Doesn't matter who I have to run over. no me importa quién atropelle en el camino. I must have what I want. Yo debo tener lo que yo quiero. That is selfish ambition. Eso es contienda. But what is vain conceit? ¿Pero qué es vanagloria? It's the attitude that gives the life to selfish ambition. Es la actitud que le da vida a la contienda. Because if selfish ambition says, I must have what I want, Porque si la contienda dice yo quiero lo que yo deseo, vain conceit says, I deserve what I want. la vanagloria dice yo merezco lo que yo deseo. I'm the smartest. Soy el más inteligente, I'm the most talented. soy el más talentoso, I work the hardest. yo he trabajado por esto. If anyone is going to get attention, I should get Si, attention. si alguien merece la atención, yo la merezco. And yet this causes me to ask a very important question. Y esto me lleva a hacer una muy importante pregunta. In fact, it's a question we should ask ourselves regularly, week in and week Y out. creo que es una pregunta que tú y yo debemos hacernos semanalmente. Do you really want what you deserve? ¿Realmente quieres lo que tú mereces? In your relationship to God, En tu relación con Dios, do you really want what you deserve? ¿realmente quieres lo que tú mereces? I'll be honest with you, I don't. Yo te voy a ser muy honesto, yo no. Because I know that Danny Aiken deserves to be separated from God because of his sin. Porque sé que Danny Akin merece estar separado de Dios por su pecado. I know that I deserve to spend eternity in a place called hell. Yo sé que merezco pasar la eternidad en un lugar llamado infierno. I do not want what I deserve. Yo no quiero lo que yo merezco. I want what God's grace makes available through Jesus. Yo quiero lo que Dios da en su gracia por medio de Jesucristo. And so because of Christ, we seek to be humble in our relationship to other people. Y en ese sentir y en ese corazón tenemos que ser humildes en relación unos con otros. Paul says, do nothing from selfish ambition or vain conceit, Pablo está diciendo aquí, no hagan nada por contienda o por vanagloria, but count others more important than yourself. sino considera a los demás como más importantes que tú. He develops that thought even further in verse 4. Va a llevar la idea una milla más allá en el versículo 4. Because a humble person will naturally be a sensitive person. Porque una persona natural no es naturalmente una persona sensible. He says in verse 4, let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. En el versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. In other words, just like Jesus put my needs ahead of his, I am to put my needs behind others. Así como Cristo puso mi necesidad por encima de la suya, yo debo poner la de otros por encima de la mía. I don't think of me first, I think of others first. No pienso en mí primero, pienso en otros primero. First and foremost, I think of how might I serve and honor my God. Primeramente pienso en honrar a mi Dios, But then I ask, Lord, how can I serve my wife and my children, my grandchildren? pero después pido, Señor, ¿cómo puedo servir más a mi esposa, a mis hijos o a mis nietos? How can I serve my church? ¿Cómo puedo servir a mi congregación? How can I serve people that I work with? ¿Cómo puedo servir a gente con la que yo trabajo? You know, I learned how important this is when it comes to marriage when I had first gotten married. Aprendí esta lección cuando recién me casé. My wife and I, Charlotte, got married very early. I was 21, she was 19. Nos casamos Charlotte y yo muy jóvenes, ella tenía 19, yo tenía 20. We had no premarital counseling, No tuvimos consejería prematrimonial, and so we were not really prepared for what marriage involves. por lo que no estábamos muy preparados para lo que el matrimonio significaba. But we loved each other, and so we figured everything would work out. Pero nos amábamos y pues asumimos que la íbamos a hacer. That was very naive. Y eso fue muy ingenuo. I learned that about 6 months into our marriage. Lo aprendí a los 6 meses de casarme. It happened on a Saturday night. Pasó un sábado por la noche. My wife had made some sandwiches for dinner that evening, Mi esposa hizo unos sándwiches para cenar esa noche. and they were very nice, and she placed them on our table. Se veían increíbles, estaban en nuestra mesa. Then she placed on the table a container with inside potato chips. Pero puso a su lado un recipiente con papas fritas. But they didn't look very much or taste very much like potato chips. Pero no se veían y la neta no sabían mucho como papas fritas. They were all crumbled up, Estaban como todas hechas como pedazos raros and they were very stale. y estaban como muy como pegajosas o sí. In fact, when I put them in my mouth, I thought I was putting in my mouth chewing gum. Es más, cuando me las puse en la boca yo creía que estaba masticando chicle, para que me entiendas. And so I looked at my wife and I said, honey, I don't like these. Así que miré a mi esposa y le dije, oye amor, no me gustan estas papas. They're too small and they're stale. Mira, están muy chiquitas y como muy saladas. So would you get us some new potato chips? ¿Por qué no me traes unas nuevas papas?
Well, for some reason, when we first got married, my wife was very frugal. Mira, por una razón, cuando nos casamos, mi esposa era como súper ahorradora. She saved everything, Ella ahorraba de todo, including stale, small potato chips. inclusive papas chiquitas y pegajosas. So she looked at me and she said, well, darling, when this container is empty, you can have some new potato chips. Así que muy amorosamente me volteó a ver y me dijo, mira amor, cuando este recipiente de papa esté vacío, con todo gusto te puedes servir más. That was not the answer I was looking for. Pero esa no era la respuesta que yo estaba esperando, ¿cierto? So I came back and said, well, I came by the pantry on the way in here to eat dinner. Así que yo le dije, mira, yo entré por el pasillo y viniendo aquí a cenar, And I saw in there a brand new bag of potato chips that have never been opened. y vi una bolsa grandísima de papas deliciosas que nunca se han abierto. And I would really like to have those. Y me encantaría tener esas. Well, she looked at me, Así que me volteó a ver, and she smiled, me sonrió and she said, well, y me Sugar dijo, Bear, bueno, osito, cariñosito, when this container is empty, you can have the others. cuando este recipiente esté vacío, con todo gusto le das a las otras. So I did something you would only do in your first year of marriage. Así que hice algo que solamente haces en tu primer año de matrimonio. I stood up from the table, Me paré en la mesa, me paré frente a la mesa, I took her container with the potato agarré el chips, recipiente con las papas and I dumped them in her kitchen floor. y lo vacié en la cocina. Oh, I know, very bad. Yo sé, ya sé, ya muy mal hecho. Believe me, I know how bad. Créame, yo sé qué tan mal hecho fue. Her face changed very radically. Su cara cambió como radicalmente In fact, her head spun around, y su cabeza casi empezó a dar vueltas. and she looked at me, and I thought she was going to take a knife and put me away. Y me volteó a ver y yo creía que iba a agarrar un cuchillo y me iba a matar. But then I said another really dumb thing. Pero luego dije algo todavía más tonto. In fact, I even snapped my fingers at her. Le empecé a tronar los dedos I said, go get the other potato chips. y le dije, ve a traerme las otras papas. She didn't. Y no lo hizo. In fact, she didn't do a lot of things around our house for several weeks. Es más, no hizo muchas cosas en la casa por muchas semanas. She did not like my lesson. Y ella quería que yo aprendiera mi lección. And I learned how important it is in marriage to be sensitive to the needs of others. Y aprendí qué tan importante es el matrimonio ser sensible a las necesidades del otro. My Lord blessed my wife and me with 4 sons. Dios nos ha bendecido a mi esposa y a mí con 4 hijos. 3 of them are married, and I got to perform their wedding ceremony. 3 ya se casaron y he tenido el honor de oficiar su ceremonia de los 3. In all 3 of those weddings, in fact, every wedding I do, I always read certain passages of Scripture. Y en cada boda que yo oficio realmente voy a puntos muy puntuales, porciones muy puntuales de la Biblia. I always read the love chapter, 1 Corinthians chapter 13. Siempre leo, por ejemplo, 1 Corintios 13, el capítulo del amor. I always read Ephesians 5:22 through 33, which talks about a spirit-filled wife and a spirit-filled husband. Voy a Efesios 4, que habla de un marido lleno del Espíritu y una mujer llena del Espíritu. But I also read Philippians chapter 2. Pero también leo Filipenses 2. And I challenged my sons and my daughter-in-laws to live their marriages with humility, Y reto a mis hijos y a mis nueras a vivir su matrimonio con humildad. to be sensitive to one another, A ser sensibles el uno por el otro. to esteem the other more important than themselves. El que estimes a la otra persona más importante que a ti. And I told them if they would, I could make 2 promises to them. Y les digo que si lo hacen así, yo les voy a prometer 2 cosas. Number 1, their marriage would be a blessing. Número 1, su matrimonio será una bendición. And number 2, their marriage would last. Y número 2, su matrimonio va a durar. And so this is what Paul means when he challenges us in verse 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Y ese es el reto que Pablo pone en versículo 5, donde dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. So now the question may be, well, how do we know Jesus had this kind of mind? La pregunta sería, ¿cómo sabríamos que Jesús tuvo este sentir? And Paul anticipates our question with verses 6 through 11. Y Pablo anticipa esa pregunta con versículos de 6 al 11. Many Bible teachers believe that Philippians 2, 6 through 11 was an early hymn in the church. Hay teólogos que dicen que el versículo 6 al 11 ya era un himno que ellos cantaban en la iglesia. Even in Greek, English, or Spanish, it has a hymn kind of feel to it. Ya sea en griego, español o inglés, del 6 al 11 tiene como un ritmo muy interesante en la lectura. It's rhythmic, Hay una métrica en ello. and it naturally divides into 2 stanzas. Y naturalmente lo puede dividir en 2 porciones. Verses 6 through 8 speak of his humiliation, Del 6 al 8 hablan de su humillación o humildad. and verses 9 through 11 speak of his exaltation. Y del 9 al 11 hablan de su exaltación. I actually believe it is Paul's commentary on the suffering servant song of Isaiah 53. Personalmente creo que es el comentario del apóstol Pablo haciendo referencia al
el cordero que iba a sufrir de Isaías 43. And these are some of the most important verses in all the Bible concerning the person and the work of Jesus Christ. Y es una de las más importantes porciones de la obra y persona de Jesucristo. In fact, one teacher I heard said we should take off our shoes when we come to these verses because we are on holy ground. Hay un maestro que decía, debíamos de quitarnos los zapatos cuando leamos esta porción porque esto es tierra santa. So look with me first at verses 6 through 8. Ve conmigo al versículo del 6 al 8. Here Paul challenges us to consider the cross of Christ. Aquí Pablo nos reta a considerar la cruz de Cristo. He is going to develop his thinking in three movements. Va a procesar el pensamiento en tres movimientos. He begins first in verse 6 where he says, see Christ's humility in his great renunciation. Y va a empezar con el 6 con lo que muchos le llaman el gran descenso. Verse 6 begins, who, though he was in the form of God. Empieza así diciendo, el cual siendo en forma de Dios. That word form means nature or essence. Esa palabra forma significa esencia. It is Paul's way of saying that whatever it is that makes God, God, Jesus is all of that. Es Pablo diciéndonos, todo lo que hace que Dios sea Dios, Jesús lo es. In other words, he has always existed as God. En otras palabras, Él siempre ha existido como Dios. There was never a time when he was not. Nunca hubo un tiempo que Jesús no fue Dios. He was not adopted as a God at the incarnation. No fue adoptado como Dios cuando encarnó. He was not a God-intoxicated man that perhaps began at his baptism. No fue un Dios intoxicado de humanidad que se activó cuando fue bautizado. No, he was, he is, and he will always be God. Él fue, es y siempre será Dios. Let me say it very simply. Déjame decirlo de manera simple. Whatever it is that makes God, God, Jesus is all of that. Todo lo que sea que Dios es Dios, Jesús lo es. If God is all powerful, he is all powerful. Si Dios es todopoderoso, Jesús es todopoderoso. If God knows everything, Jesus knows Si everything. Dios lo sabe todo, Cristo lo sabe todo. If God is eternal and has always existed, Jesus is eternal and has always Si existed. Dios es eterno y siempre ha existido, Cristo es eterno y siempre ha existido. So when you look at Jesus, you are looking at God. Así que cuando tú ves a Jesús, tú estás viendo a Dios. That's why Jesus could say in John chapter 14 and verse 9, he who has seen me has seen the Father. Por eso en Juan 14:9 se registra cuando Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. In John 10:30, he can say the Father and I are one. En Juan 10 dice, el Padre y yo somos uno. And he can say in John 8:58, before Abraham even existed, I am the great I am. Y en Juan 8 dice, antes de que Abraham fuera, yo ya era. And so he is God in every way, Así que Él es Dios en todo modo y forma. which makes what happens next all the more remarkable. Lo que hace, lo que sigue, todavía más destacable. Paul says in verse 6, he did not count equality with God a thing to be grasped. En el versículo 6 dice que Él no estimó el ser igual a Dios como una cosa que se aferrara. Now, what does Paul mean by that statement? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con esta declaración? I think it is something like this. Creo que es algo así. Because he is God, he did not have to steal deity. Debido a que es Dios, no tiene que robar deidad. It belongs to him by the very nature of who he is. Ya le pertenece a Él por la naturaleza misma de quien Él es. And because he is God, you cannot steal or take his deity away from Y him. debido a que es Dios, pues tú no le puedes robar deidad a Dios. And yet he did not use his deity as an advantage to him. Y que también no usó su deidad para beneficiarse a sí mismo. In fact, I think there is a very clear contrast in these verses implied between Jesus and Adam. Creo firmemente que hay una foto muy curiosa de un contraste en esta porción entre Adán y Jesús. In fact, some scholars of the New Testament have said that Philippians 2 gives us an Adam Christology. Es más, teólogos reconocidos dicen que Filipenses 2 nos da una cristología de Adán, un Let nuevo Adán. me explain what they mean by that. Y permíteme explicarte qué significa con eso. In Romans chapter 5, Paul draws a contrast between the old Adam and the new Adam, Jesus. Romanos 5, Pablo hace un contraste entre el viejo Adán y el nuevo Adán Jesús. The old Adam brought sin and death by disobeying God. El viejo Adán trajo muerte y pecado por desobedecer a Dios, But the new Adam brings life and heaven by obedience to God. pero el nuevo Adán trajo vida y perdón por obedecer a Dios. And so it's very instructive to draw a contrast between the first Adam and the second Adam. Por lo que es muy didáctico el poner un contraste entre el viejo Adán y el nuevo Adán. Because the first Adam tried to grab something he could never have, Porque el primer Adán trató de agarrar y ser algo que él nunca iba a ser.
But the second Adam was willing to give away what he could never lose. Pero el nuevo Adán, él entregó lo que jamás iba a perder. Let us show a couple of examples. Permítanme mostrar un poco unos ejemplos. Adam was made in the image of God, Adán fue hecho a la imagen de Dios, but Jesus is the image of God. pero Jesús es la imagen de Dios. Adam aspired to a great reputation for himself. Adán aspiraba a una gran reputación para sí mismo. But these verses teach us Jesus made himself of no reputation. Pero estos porciones dicen que Jesús renunció a toda reputación. Adam said no to being God's servant. Adán dijo, no voy a ser siervo de Dios, no voy a servir a Dios. Jesus said he would gladly be God's servant. Cristo demostró con gozo el que iba a ser y tomar forma de siervo de Dios. And as a result of his disobedience, Adam was condemned and disgraced. Y como resultado de su obediencia, Adán fue condenado y en desgracia. But because of his obedience, Jesus would be highly lifted up and exalted. Pero por la obediencia de Cristo, él fue exaltado hasta lo sumo y glorificado. So he says, see his humility in his renunciation. Así que él dice, vean su humildad en su capacidad de renunciar y ceder a algo. But then look at verse 7. Pero chécate el versículo 7. See his humility in the incarnation. Ve su humildad en su encarnación. Verse 7 begins, he made himself nothing. Él, en el 7 empieza diciendo que él se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo. Literally, he emptied himself. Literalmente es eso, él se vació a sí mismo. This is another phrase that causes theologians to wonder exactly what did Paul mean. Esas son otra las porciones que hacen a teólogos con realmente preguntarse qué Pablo quería decir con esto. Let me tell you what he did not mean. Permíteme qué no quiso decir con esto. He does not mean there is any sense in which Jesus surrendered his deity, No está diciendo que en algún modo Jesús perdió su deidad. nor is there any diminishing of his deity in the incarnation. No se disminuyó su deidad en la encarnación. In fact, think of it like this. Es más, piénsalo así. The incarnation was not a subtraction of deity, but an addition of humanity. La encarnación no fue un sustraer divinidad, sino un sumar humanidad. The Son did not surrender his deity, he simply added humanity to his person. El Hijo de Dios no renunció a su divinidad, sencillamente abrazó y sumó humanidad a su condición. That's why we refer to Jesus as the God-man. Por eso nos referimos a Cristo como el Dios hombre. He is 100% God 100% Dios and he is 100% man. y 100% hombre. He is like God in every way. Es Dios en todo forma y modo. And he is like you and me in every way apart from sin. Y es como tú y yo, solamente que separado y apartado del pecado. And yet in the incarnation we see a great condescension taking place. Y en la encarnación vemos como una espiral descendente de humillación o de humildad. The text says he emptied himself. Empieza diciendo el texto que él se despojó a sí mismo. How did he empty himself? ¿Cómo te despojas a ti mismo, te vacías a ti mismo? Look at what the Bible says. Mira lo que dice la Biblia. Number one, he took the form of a servant. Número 1, tomó la forma de siervo. Secondly, he was born in the likeness of men. Después fue hecho semejante a los hombres. Thirdly, in human form, he humbled himself. Y en esa condición se humilló a sí mismo. Fourthly, he became obedient to the point of death. Después es obediente hasta la muerte. Finally, he died the most horrible death, the death of a cross. Y finalmente murió con la muerte más vil, la muerte de la cruz. I often say to my students at the seminary, Constantemente le digo a mis estudiantes del seminario, in the incarnation, Jesus became God incognito. en la encarnación Dios tomó la forma de carne. There was a sense in which he was a hidden God. De algún modo estaba como velado, era un Dios velado. If you gave him just a glance, you would say, I'm just looking at a man. Si tú lo veías así como de rápido, tú veías nada más a un hombre. But if you would look more carefully and listen more carefully, you would realize you were in the presence of God. Pero si tú veías con atención y escuchabas con atención, te dabas cuenta que estabas en presencia de Dios. I think Jesus himself helps us understand just what he gave up in the incarnation. Creo que Dios quiere que entendamos realmente lo que Él dio, se dio en la encarnación. We find his help in that high priestly prayer in John chapter 17. Encontramos esa porción de Jesús explicando esto en la oración sacerdotal de Juan 17:5. Listen to what he said there in verse 5. Mira lo que dice en Juan 17:5. And now, O Father, glorify me with thine own self, with the glory which I had with you before the world was. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. So we can say it like this. Así que podemos decirlo así. In the incarnation, he did not surrender his deity, but he did surrender his glory. En la encarnación Él no renunció a su divinidad, Él renunció una temporada a su gloria. He became the God incognito. Él se volvió Dios hecho carne.
But Paul does not stop simply with the incarnation in verse 7. Pero no termina Pablo nada con la encarnación del 7. He moves to his ultimate act of humiliation in the crucifixion of verse 8. Va a la máxima expresión de humillación y humildad en el 8. In fact, let's put the verses together. Es más, vamos a poner los versículos juntos. Watch me and think with me. Mira, ve y camina conmigo esto. The Son was in heaven with all the glory of God, El Dios estaba en los cielos con toda la gloria de Dios. but he left heaven and he came to earth. Pero dejó el cielo y vino a la tierra. But he did not stop there. Pero no paró ahí. He came to earth and he became a man. Dejó en la tierra, tomó forma de hombre todavía. But he did not stop there. Pero no paró ahí. He became a man who became a servant. Se volvió un hombre, pero se volvió también, tomó forma de siervo. But he did not stop there. Pero no paró ahí. He became a servant who died. Se volvió un siervo que murió. But he did not even stop there. Pero no paró tampoco ahí. He died the most shameful and humiliating death known in the first century. Murió la muerte más vergonzosa y humillante del primer siglo. He died the death of a cross. Murió en la muerte de cruz. Cicero, the great Roman orator, said, Cicerón, el autor romano muy reconocido, dijo: death by crucifixion is so shameful and humiliating. la muerte por la crucifixión es es tan humillante y vergonzosa A Roman citizen must never speak of it. que un ciudadano romano no debería ni siquiera hablar de ella, He should never even allow the thought into his ni mind. siquiera permitirse el pensamiento en su mente. And yet Jesus did all of this for you and for me. Sin embargo, Jesús hizo eso por ti y por mí. I must be honest with you today, I would have done the incarnation differently. Permíteme ser honesto contigo, yo hubiera hecho la encarnación diferente. If I had been in charge of it, it would have been so different. Si yo hubiera estado a cargo de la encarnación, hubiera sido muy diferente. I would say, let him be born in Alexandria, Egypt, the intellectual capital of the world in that day. Yo hubiera dicho, ¿por qué no nace mejor en Alejandría, la capital intelectual del mundo en ese momento? If not Alexandria, then how about Rome, the political capital of the world in that day? ¿O por qué no en Roma, la capital política del mundo en ese momento? If not Rome, then Athens, the philosophical capital of the world in that day. Si no es Roma, Atenas, la capital filosófica del mundo en ese momento. And if not Athens, then at least Jerusalem, the spiritual capital of the world. O por lo menos en Jerusalén, la capital espiritual del mundo en ese momento. But God's plan was different because our need was so much greater. Pero el plan de Dios era diferente porque nuestra necesidad era mucho, mucho más grande que eso. Our need was not education, but redemption. Nuestra necesidad no era educación, sino redención. Our need was not social change, but salvation. Nuestra necesidad no era un cambio social, sino salvación. And our need is not religious information, but spiritual Y transformation. nuestra necesidad no era religiosa información, sino espiritual transformación. And so God came down to a stable, Así que Dios vino a nacer en un establo placed in a manger as a little baby boy. y se puso en un pesebre con un pequeño bebé. And when he grew up, we took him and nailed him to a cross. Y cuando creció lo agarramos y lo clavamos en un madero. Charles Ross Weed is a man that saw a lot of similarities between Jesus and another man of the ancient world, Alexander the Great. Un famoso autor hace un equilibrio muy interesante o un contraste entre Cristo y Alejandro Magno. He noticed they were so alike in some ways, but so different in others. Él sabe que son muy parecidos en muchas cosas, pero muy diferentes en otras. And so listen to the poem that he penned to contrast Jesus and Alexander. Así que escucha el poema que dedicó a contrastar Cristo y Alejandro Magno. Jesús y Alejandro a los 33 murieron. Uno vivió y murió para sí. Uno murió por ti y por mí. El griego en un trono murió. El judío en una cruz pereció. La vida de uno parecía una victoria, la del otro una total derrota. Uno con su ejército marchó, el otro en soledad caminó. Uno sangre de todo el mundo derramó, el otro por el mundo la suya dio. Uno ganó el mundo en la vida y todo lo perdió cuando se fue. El otro perdió su vida para el mundo ganar por la fe. Jesús y Alejandro a los 33 murieron. Uno en Babilonia murió, el otro en el Calvario expiró. Uno por él mismo todo ganó, el otro a sí mismo se dio. Uno cada trono conquistó, el otro cada tumba venció. Jesús y Alejandro a los 33 murieron. El griego a todo hombre esclavizó, el judío a hombres liberó. Uno en un trono de sangre reinó, el otro de amor lo construyó. Uno en la tierra nació, el otro del cielo descendió. Uno toda la tierra ganó y al final fue derrotado. El otro todo dio para que al final todo le sea entregado. So man gave him a cross, but God gave him a crown. A uno, a Cristo, el hombre le dio una cruz, pero Dios le dio una corona. Man gave Jesus a grave, but God gave him back his glory. El hombre una tumba le dio a Jesús.
Pero Dios le dio su gloria de regreso. Man gave Jesus anguish, but God gave him adoration. El hombre a Jesús le causó aflicción, pero Dios le dio la adoración. Man expelled Jesus, but God exalted Jesus. El hombre a Jesús expulsó, pero Dios a lo sumo lo exaltó. We gave him thorns, but God gave him a throne. El hombre le dio una corona de espinas, pero Dios le dio un trono. And humanity pierced him with nails, but God gave him a name. Y el hombre piernas y brazos clavó, pero Dios un nombre sobre todo nombre le dio. And so verses 9 through 11 complete the great drama of redemption. Del 9 al 11, en Filipenses 2, va a Dios cerrar este drama de salvación. Jesus went down in verses 6 through 8, Jesús descendió en el 6 al 8, but God raised him up in verses 9 through 11. pero Dios le exaltó del 9 al 11. So we celebrate the crowning of Christ in verses 9 through 11. Así que celebramos en la coronación de Cristo del 9 al 11. First of all, see he has received an exalted position, verse 9. Vemos primero en el versículo 9 que recibe una posición de exaltación en el versículo 9. Therefore God has highly exalted him. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. It means to super exalt, Significa lo super exaltó. to place to the very highest place possible. Lo puso en el lugar más elevado posible. And so God has exalted his son far above all other things. Así que el Padre exaltó a su Hijo por encima de todo lo creado. But not only does he have an exalted position, he also receives exalted adoration. No solamente una posición de exaltación, sino también de adoración. God has highly exalted him Dios lo exaltó y lo puso en lugar de adoración. and given him the name which is above every Y name. le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice el 10. Verse No, 10. todavía. El 10, So at the name of Jesus, every knee should bow. para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Where, Paul? ¿Dónde, Pablo? In heaven, ¿En el cielo? on earth, ¿O en la tierra? and under the earth. ¿O por debajo de la tierra? In other words, the Bible makes it plain God has exalted Jesus to the highest place. En otras palabras, la Biblia habla de que Cristo es exaltado en los lugares más altos del cielo And every knee is going to bow. y que toda rodilla se va a doblar delante de Él. Angels gladly bow their knee to Jesus. Ángeles gustosamente doblan su rodilla ante Jesús. The redeemed gladly bow their knee to Los Jesus. redimidos gustosamente doblamos la rodilla ante Jesús. And someday even demons and Satan himself will bow their knee to Y viene el Jesus. día en que aún los demonios, Satanás y sus ángeles también doblarán su rodilla ante Jesús. But that leaves one other group. Pero eso deja otro grupo, ¿cierto? And maybe you're in that group today. Y quizás tú estás en ese grupo hoy. Maybe you're here today and you're not a Christian. Quizás tú estás aquí y tú no eres un creyente en Jesucristo. You have never repented of your sins or put your faith in Jesus. Nunca te has arrepentido de tu pecado y puesto verdaderamente tu confianza en Cristo. Let me say first of all, we are so glad you came today. Primeramente déjame decirte esto, estamos muy contentos que hayas venido en esta tarde. We don't believe that you are here by accident. Y sabemos que Dios no te ha traído aquí por accidente. We believe you're here by divine appointment. Creemos que tienes una cita divina con Dios. God wanted you here today. Dios te quiere aquí esta tarde He wanted you to hear the good news of the gospel. y quiere que escuches las buenas noticias del Evangelio And he wants to invite you to join us in bowing your knee to Jesus. y que puedas sumarte a nosotros en doblar tu rodilla delante de Jesús. Please listen to me very carefully. Por favor, escúchame con atención. You will either bow the knee willingly in this life, Vas a doblar tu rodilla voluntariamente en esta vida or you will bow your knee unwillingly at the judgment. o involuntariamente en el día del juicio. But one way or the other, you will bow the knee. Pero de un modo u otro tú vas a doblar tu rodilla. Bow the knee today and receive the gift of eternal life. Dobla tu rodilla hoy y recibe el regalo de la vida eterna. But wait until the judgment and receive damnation and condemnation in a place called hell. Pero espera hasta el día del juicio y recibirás condenación eterna en un lugar llamado infierno. No, he has an exalted position. Cristo tiene un lugar exaltado, He has exalted adoration. una adoración apropiada And he receives an exalted confession, verse y 11. va a recibir también una confesión apropiada. Every tongue will confess En el 11, toda lengua confesará that Jesus Christ is Lord to the glory of God the que Father. Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. We take no glory away from the Father when we exalt his Son. No quitamos gloria del Padre al glorificar al Hijo. In fact, when we exalt the Son, we glorify the Father. Es más, al glorificar al Hijo estamos glorificando al Padre. And all of this is tied, I believe, to the fact that Jesus now is Lord. Y todo está conectado ante la realidad que hemos estado viendo que Jesucristo es Señor.
Jesus himself said in Matthew chapter 28 in the Great Commission, all authority is given to me in heaven and in earth. En Mateo 28, Jesús en la gran comisión está diciéndoles antes de esto: toda autoridad me es dada de lo alto y en la tierra. And so this is the Jesus that Paul presented to the Philippians. Ese es el Jesús que Pablo está predicando aquí a los filipenses. And this is the Jesus we present to you today. Y es el Jesús que te presentamos en esta tarde. I am so grateful that I met this Jesus as my Lord when I was 10 years old. Yo estoy tan contento de haber conocido a este Jesús cuando yo tenía 10 años de edad. Maybe like some of you, I was blessed to be born into a wonderful Christian family. Quizás como algunos de ustedes, yo fui bendecido con crecer en una familia cristiana. My mother began to share the gospel with me at a very tender age as soon as she could. Mi madre me empezó a predicar el evangelio desde una temprana edad, o sea, cuando empezó a poder, pues. And one Sunday at a service just like this, Y en un servicio como este, domingo, God's Holy Spirit began to work in my heart. la obra del Espíritu Santo hizo una obra en mi corazón. We went home that day and my mother knew something was bothering me. Yo llegué a casa esa tarde y mi mamá sabía que algo me había pasado. And she looked at me, she said, "Sweetheart, what's bothering you?" Y me volteó a ver y me dijo: pequeño, ¿qué te pasa? And I simply looked at my mother and I said the following. Y yo la volteé a ver y le dije lo siguiente. I said, "Mama, I know that I'm a sinner Le dije: mamá, yo sé que ya soy un pecador and I know I deserve to go to hell. y que merezco ir al infierno. But I also know that Jesus loves me Pero también sé que Jesús me ama and that he died on the cross for my sins y que murió en la cruz por mis pecados and that God raised him from the dead. y que Dios le levantó de los muertos. And I want Jesus to be my Lord." Y creo que ese Jesús sea mi Señor. And on that day, I repented of my sin. Y ese día me arrepentí de mis pecados. I invited Jesus into my life. Le permití a Cristo que entrara en mi corazón, He en mi became vida, my Savior, y que fuera mi Salvador, my Master, mi Maestro, my King, mi Rey and my Lord. y mi Señor. It was the most wonderful decision I have ever made in all of my Es life. la decisión más espectacular que he hecho en toda mi vida. And many of you have made that same decision, and you would say, "Yes, Danny, it was the most wonderful decision I've ever Y made." gente aquí ya ha tomado esa experiencia, ya tomó esa decisión y puede también decir: esa es la más importante decisión que yo también tomé. But if you're here today and you're not a Christian, Pero si tú estás aquí en esta tarde y no eres un creyente en Jesucristo, I want to invite you. quiero invitarte. In fact, I plead with you. Es más, quiero suplicarte. Make the most important decision a person will ever make. Toma la más importante decisión que una persona puede tomar. Turn from your sin. Arrepiéntete de tu pecado. Receive Jesus as your Lord Recibe a Jesucristo como Señor and let him become everything to you. y deja que Él sea todo para ti. I promise you, you will not be disappointed. Yo te prometo esto, no serás decepcionado. Jesus always keeps his word. Jesús siempre cumple su palabra. He does everything he promises and so much more. Dice, y cumple todo lo que promete y mucho más. Amen? Amén. Amen. Amén. Let us pray. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra, Señor, tu palabra diseñada. Señor, parece que nos pusimos de acuerdo, doctor Dani y yo. Venimos de ver que tú eres y has prometido que eres rey por siempre y ahora exaltas a Cristo como ese rey. Señor, amas esta iglesia, me queda claro, y has traído, como dijo el doctor Dani, a cada persona que no habita en tu reino para usarnos, para suplicar de tu parte, reconcíliense con Dios. La promesa es clara, toda rodilla se doblará hoy voluntariamente, aquel día será más que evidente y toda rodilla tendrá que doblarse delante de tu trono y de tu reinado. Padre, queremos hacerlo hoy voluntariamente todos aquí, Señor, y salva, Señor, te lo pido. Y gente, aquí le voy a que Dani a los 10 años y otros en su temporada puedan tomar esta tarde quizás la decisión más importante de sus vidas, rendirse ante Jesús, doblando su rodilla de su alma y su vida ante el Rey Cristo, que se humilló, dejó el cielo, vino a la tierra, se hizo hombre, se hizo siervo. Ese siervo murió y murió en la cruz en nuestro lugar, para que podamos salir de aquí libres, perdonados por lo que se pagó en un monte Calvario. Y Señor, escucha que la oración de cada uno en esta tarde, que quiera delante de ti venir a pedirte perdón por ser tan rápidamente olvidadizos de lo que costamos y para quién existimos. Y de igual forma, si hay alguien aquí que por primera vez quiera rendirse, que pueda expresarlo con sus palabras y pedirte que reines en su corazón y transformes y salves. Y que esté atento a tu oído a la oración de este lugar en esta hora, Señor. Y después recibe nuestra adoración porque eres digno y no hay otro como tú. Por Cristo te lo pedimos. Ahí en tu lugar ya sabes qué hacer, mi amigo, mi amiga que me escuchas. Tómate un minutito, dos. Tú y Dios tienen una cita divina en esta tarde. Hay una respuesta que demanda de tu corazón, que es doblar rodilla
y entregar la vida, o seguirla manteniendo y perderla para siempre. El modelo fue Cristo, el camino está plantado, y Dios te está invitando a andar en él. Y en cuanto termine esta oración, ponte de pie y cántale al Rey que te compró y que te ama.